27 al 31. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vamos a orar. Padre Santo, venimos delante de ti, Señor, esta tarde, Señor, reunidos aquí como un solo cuerpo, Señor, reconociéndote, Señor, que tú eres nuestro Creador, Señor. Nos presentamos a ti, Señor, primero con una actitud, Señor, en humildad, pidiéndote perdón, Señor, por los pecados cometidos durante estos días. Pedimos, Señor, que tú perdones, Señor, nuestra terquedad o nuestra ignorancia, Señor, y aquellos pecados, Señor, que aún nos permanecen ocultos, Señor. Pedimos, Señor, perdón por ellos, Señor, y te pedimos que nos muestres en qué áreas de nuestras vidas estamos ofendiéndote, Señor. Y Padre, mientras estudiamos esta tarde, Señor, tu palabra, Señor, y profundizamos en esta doctrina, Señor, en esta enseñanza, Señor, te pedimos que tú nos hables, Señor, y que en una forma práctica, Señor, podamos aplicarla a nuestras vidas, Señor, y que así, Señor, podamos glorificarte y alabarte, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Guíanos, Señor, en este estudio, Señor, sé tú, háblanos, que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, entonces estamos continuando el día de hoy y estamos empezando leyendo este pasaje de Lucas. Y aunque no lo vamos a exponer este pasaje, lo podemos tomar de base para la enseñanza que vamos a ver el día de hoy. Y es que este es el pasaje inicial que la confesión nos da para confesar lo siguiente. Capítulo 1, párrafo 4. La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Ahora quiero recordarles, hermanos, que estamos exponiendo y estudiando nuestra confesión de fe de Londres de 1689, porque es la confesión de fe a la cual nos adherimos y la usamos como una guía para tener un estudio sistemático de las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Y esto es una ayuda muy grande, hermanos, y la idea es que sea práctica, que realmente la llevemos a la práctica, que las doctrinas que estamos estudiando se puedan ver en una forma práctica en nuestras vidas, porque todos vivimos de acuerdo a lo que creemos, ¿ok? Además, cuando alguien nos llegue a preguntar acerca de qué creemos, en este caso respecto a la Biblia, como cristianos podremos tener una respuesta racional, inteligente, a qué es lo que creemos, ¿verdad? Y la confesión nos ayuda a entender nuestra fe y tener convicciones claras y fuertes, que como repito, que como resultado en la práctica nos lleva a vivir vidas que alaben a nuestro Dios de acuerdo a su palabra. Y también, muy importante, que de esta manera instruyamos a nuestra familia, que la guiemos. Ahora, como podemos ver, la
la confesión, cada declaración que vemos está acompañada de versículos que sustentan la declaración. Abajo de cada párrafo vamos a ver versículos y veremos que estos versículos nos enseñan exactamente eso, nos respalda. Y estamos hoy en el capítulo 1 de la confesión acerca de las Sagradas Escrituras. Y vamos a ver qué nos enseña la Escritura acerca de ella misma. Veremos de dónde proviene su autoridad y cuál es nuestro deber ante esta autoridad. Como cristianos creemos que la Biblia es autoritativa, ¿verdad? Creemos que es nuestra autoridad. ¿Qué dice la palabra? Porque creemos que es la palabra de Dios, entonces tiene autoridad. Y la confesión resume esto o empieza a abordarlo en los párrafos 4 que estudiaremos hoy y el párrafo 5 que estudiaremos la próxima semana. Entonces este va a ser nuestro tema y es importante para nosotros profundizar en esta doctrina. Les voy a dar un ejemplo sencillo. ¿Qué pasa si recibimos una carta de un amigo dándonos instrucciones para hacer algo? ¿Qué autoridad le damos a esta carta de un amigo? ¿Qué autoridad tendría para nuestra vida esta carta? Pues quizá la tomaríamos como algún consejo, ¿verdad? Y dependiendo en dónde tengamos a este amigo, pues a lo mejor le haríamos caso o a lo mejor no, ¿verdad? ¿O qué pasa si recibimos una carta de un familiar pidiéndote algo, ¿verdad? Tu padre, por ejemplo, ¿no? ¿Qué autoridad tendría? Quizá ya tendría un poco de más autoridad, ¿verdad? Porque viene de tu padre. Pero ¿qué tal bien sería una carta del presidente, ¿no? Dándote indicaciones. El presidente de la nación dándote una indicación, pues tomarías un tiempo para ponerle atención, ¿verdad? Y quizá tratar de obedecer, ¿no? ¿Qué te está diciendo en esta carta? Bueno, pero ¿qué pasa si recibimos una carta del Dios soberano? ¿Qué autoridad tiene para nosotros? Estas simples preguntas o suposiciones nos muestran lo importante que es esta doctrina. Y aunque no lo crean, existe en la cristiandad una parte de ella que cree que la Biblia es autoritativa, pero no la toman realmente con esta profundidad de la palabra autoritativa, ¿no? Y especialmente los que manejan una teología liberal no respetan esa autoridad. Creen que es la palabra de Dios, pero igualmente sostienen que como fue escrita por hombres, entonces es falible. De tal forma que su entendimiento de la autoridad es inconsistente. Por un lado dicen que es de Dios, pero por otro lado dicen, bueno, pero es de hombres. Entonces la autoridad queda restada, queda mermada y es inconsistente, ¿verdad? Pero nosotros creemos que la Biblia es autoritativa por una razón, porque es la palabra de Dios. La confesión nos ha ido guiando a entender en el primer párrafo la necesidad de las Escrituras, ¿verdad? Luego nos guió para entender cómo fueron dados por inspiración estos libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahora la confesión en este párrafo 4 empieza confesando la autoridad de las Sagradas Escrituras. Y tenemos que recordar el párrafo 3 para ver qué decimos cuando expresamos qué creemos en la autoridad de la Biblia. El párrafo 3 dice: los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura y por lo tanto no tienen autoridad para la Iglesia de Dios
ni deben aceptarse ni usarse excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Así que los libros apócrifos no son autoritativos porque no son inspirados por Dios. Lo vimos las semanas pasadas, ¿verdad? Entonces, lo que nos enseña el párrafo 4 es que la autoridad de la Biblia depende única y exclusivamente de un hecho, que Dios es el autor. Ahora, la pregunta que surge es, ¿quién nos asegura que toda la Biblia es inspirada por Dios? ¿De quién o de quién depende la autoridad de la Biblia? ¿Quién nos dice a nosotros que toda la Biblia es inspirada por Dios? ¿En dónde podemos conocer esto? Para esto tenemos que acudir a la Biblia, porque es la única que nos puede decir esto. Nadie más. ¿Quién más que el Creador, quien creó todo por medio de su palabra? Por lo tanto, los libros apócrifos no tienen autoridad, ya que no son inspirados por Dios. Entonces, esto se conoce en teología como la inspiración verbal y plenaria. ¿Qué significa esto? Cuando decimos plenario es que es pleno, todo. Lo contrario sería una parte, porque lo que no es pleno es una parte nada más. Entonces, cuando afirmamos la inspiración plenaria, estamos diciendo que las escrituras es toda inspirada por Dios, y no una parte sí y otra parte no. Cuando afirmamos la inspiración verbal, lo que decimos es que el Espíritu Santo guió directamente las palabras exactas registradas por los escritores bíblicos mientras escribían las escrituras. Guió exactamente las palabras registradas. Es decir, que cada una de las palabras que están en los manuscritos originales, cada una de estas palabras es porque Dios quiso, determinó y decidió que esas fueran las palabras y no otras. Entonces, cuando hablamos de inspiración verbal y plenaria, estamos diciendo que toda la escritura, toda, no una parte, sino toda, es inspirada por Dios, y que cada una de las palabras que están ahí es inspirada por Dios. Toda y cada una de las palabras. Recordando que la inspiración verbal apunta a los manuscritos originales. Entonces, lo que nos enseña el párrafo 4 es que la autoridad de la Biblia, por lo que debe ser creída, depende única y exclusivamente, repito, de un hecho, que Dios es el autor. Ahora, vamos a dividir nuestro estudio en 2 puntos. Y vamos a ver estos 2 puntos de la siguiente manera. El primer punto sería una negación, y lo podemos leer. La autoridad de las escrituras por las que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. Está negando. Y el segundo punto va a ser una afirmación. Continúa diciendo la confesión, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Primera oración, una negación, y la segunda es una afirmación. Vean la confesión. El punto 1 es una negación. Dice que la autoridad por la que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. La confesión nos da 3 pasajes con los que respalda esta primera oración o declaración. Vayan de nuevo conmigo a Lucas 16, 27 al 31, donde empezamos. Dice el versículo 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Versículo 29. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham,
pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. En este pasaje de Lázaro y el rico vemos cómo el rico, un poco tarde, ya en el Hades, ruega al padre Abraham que envíe a Lázaro a testificar a sus 5 hermanos, ¿verdad? Para que les comparta y que no vayan al infierno, al lugar del tormento. En el versículo 27 y 28 le está diciendo, ¿no? Le ruega, envía a Lázaro a testificar a mis hermanos para que les comparta y que no vayan al infierno. El rico confiaba en que si algo sobrenatural les pasaba como un muerto, advirtiéndoles a sus 5 hermanos, quizás así ya no irían a ese lugar, ¿verdad? Pero la autoridad de las Escrituras para ser creídas no depende de un milagro como que un muerto se levante. Y vemos cómo Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen para oír. Versículo 29. A Moisés y a los profetas tienen para oír. Es decir, le dice, ellos ya tienen la palabra de Dios, que la oigan. Moisés escribió el Pentateuco y los profetas el resto del Antiguo Testamento. Y a eso se está refiriendo con Moisés y a los profetas. Es decir, ellos ya tienen las Escrituras inspiradas por Dios. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Vemos cómo incluso aún ahí el rico no entendía la autoridad de las Escrituras, ¿verdad? Él le dice: eso no es suficiente, padre Abraham. Eso no va a ser suficiente. Él mismo las tuvo también en vida, ¿verdad? Él confiaba más en que un muerto se levantara para que ellos se arrepintieran, en el versículo 30, ¿no? Y Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Abraham le está diciendo: con las Escrituras es suficiente. Y si no las oyen a ellas, aunque alguno se levante de los muertos, tampoco se van a persuadir. Las Escrituras tienen autoridad por el autor y no dependen de ningún hombre o iglesia. Piensen en esto. Si la autoridad por la que debe ser creída la Biblia dependiera de otro medio que nos dijera que ella es la palabra inspirada de Dios, entonces ese otro medio estaría sobre la Biblia y el Creador. O sea, si hubiera algo que nos dijera: hey, otro libro. No, la Biblia es, y basáramos la autoridad de la Biblia en lo que dice otro libro o una persona, entonces esa persona o ese libro tendría autoridad sobre la palabra de Dios. Y esto no puede ser así. Las Escrituras tienen autoridad por el autor, no dependen de ningún hombre o iglesia. La autoridad de las Sagradas Escrituras por las que debe ser creída no depende del testimonio de nadie. Las Escrituras son suficientes, tienen la autoridad para que alguien se arrepienta, puesto que son la revelación especial, como lo vimos en el párrafo 1, son la revelación que era necesaria y le agradó a Dios dejárnosla por escrito. Y es la revelación especial inspirada. Y esta revelación es la revelación de Cristo, el Evangelio. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Esta doctrina es fundamental para la fe cristiana, es fundamental. La Biblia es nuestra fuente de verdad, nuestra autoridad máxima. En el tiempo de la Reforma enfrentaban el concepto católico de la tradición y la aceptación de los libros apócrifos.
Recuerden que hemos dicho que la confesión fue escrita al calor de la controversia con la Iglesia Católica Romana. Ellos estaban por sus tradiciones agregándole a las Escrituras. La autoridad de la Biblia siempre ha recibido ataques, y después de las confesiones históricas algunos teólogos empezaron a cuestionar la autoridad. Hoy día pasa lo mismo, sigue pasando igual. Hace unos días el gobierno aprobó una ley que redefine el matrimonio, ya no solo entre hombres y mujer. Es decir, que se pasó por alto la autoridad de la palabra de Dios. Este país fue fundado bajo estándares cristianos y se apartaron. Entonces, hermanos, recordando y parafraseando los párrafos 1, 2 y 3, puesto que tenemos la Biblia, la palabra de Dios, que ha sido revelada por Dios, esto es, inspirada por el Espíritu Santo, surgen dos preguntas de aplicación práctica para meditar, para nuestras vidas. ¿Qué autoridad debe tener la palabra de Dios en la vida del creyente? ¿Qué autoridad? ¿Qué autoridad debe de tener? ¿Qué autoridad tiene la palabra de Dios en tu vida? Piénsenlo durante todo el estudio. Y pregunta número 2, ¿vives respetando la palabra de Dios de acuerdo a tu respuesta? ¿Es la palabra de Dios para ti la autoridad? ¿Es la palabra de Dios para ti tu autoridad como regla de vida? ¿Vives de acuerdo a esta respuesta tuya? ¿O esperarás a ser llamado a cuentas y querrás mandar a alguien, a tus seres queridos, para que se les advierta de ese lugar de tormento? La autoridad de las Sagradas Escrituras por las que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. La confesión nos da también Gálatas 1, 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El apóstol Pablo está exhortando a los Gálatas a que no se dejen engañar por nadie que altere el evangelio, por nadie que altere la palabra de Dios, ya sea por ningún movimiento religioso o iglesia. Pues dice, mas si aún nosotros, en plural. Los judaizantes estaban agregando obras al evangelio, tradiciones humanas, con lo que restaban autoridad y suficiencia a las Escrituras. Pablo está diciendo, no nos crean ni a nosotros si alteramos la palabra de Dios, si alteramos el evangelio. O no crean a cualquier hombre que altere el evangelio que ya les anunciamos y que tienen ya como inspirado en las Sagradas Escrituras. Esta autoridad proviene solo del fundamento que son ellas mismas, las Escrituras, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En Efesios 2:20 leemos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La confesión nos da este pasaje porque el fundamento al que se refiere Pablo es la palabra inspirada de Dios, que son las Escrituras reveladas por los profetas y los apóstoles, y que vienen a ser el fundamento para la iglesia, su autoridad. Por eso la iglesia decimos que es fundada bajo la enseñanza apostólica, bajo las Escrituras, que es la palabra inspirada de Dios.
sola escritura, dirían los reformadores, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. En otras palabras, edificado sobre la palabra inspirada de Dios que usó a los profetas y a los apóstoles. Y al decir los apóstoles y profetas es como si dijera el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, que fue escrito por ellos, inspirados por el Espíritu Santo, que es Dios. Y cuando dice Jesucristo mismo como la piedra del ángulo, se refiere al Evangelio, la obra de Cristo como la parte central de las Escrituras, que es a lo que apunta toda la Escritura. Y esto es lo que debe ser creído. Ahora veamos la segunda parte, hermanos. Veamos la afirmación. La primera frase termina: de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios. Continúa: quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Entonces, la autoridad de las Escrituras es un hecho objetivo que se fundamenta en la autoridad que proviene de la inspiración del autor, del Espíritu Santo. Si las Escrituras son la palabra de Dios, entonces obviamente deben contener una autoridad divina dentro de sí mismas. Y si poseen dentro de sí mismas una autoridad divina, entonces no pueden y no necesitan depender de nada más, salvo de Dios. Dios es la autoridad suprema. Militarmente hablando, la palabra de un capitán tal vez tenga que ser respaldada por la de un coronel, pero ¿quién puede respaldar la autoridad de la palabra de Dios sino Dios mismo? No hay más autoridad por encima que respalde la palabra de Dios sino Dios mismo. Y es aquí donde la Iglesia Católica Romana revela claramente una gran herejía. Roma dice que la Biblia es la palabra de Dios, pero también dice que la seguridad de esto recae sobre el testimonio de la Iglesia. Y declaran que es solo por la tradición que podemos saber cuáles de las Escrituras de los tiempos pasados son inspiradas y cuáles no. Ellos agregaron los libros apócrifos al canon. Según Roma es mucho más importante lo que diga Roma de la palabra de Dios, pues ellos se están poniendo encima de la palabra de Dios, que lo que diga Dios de su palabra. Roma dice, las Escrituras necesitaban una garantía de autenticidad. ¿Se dan cuenta de lo hereje que puede ser esto? Solo la Iglesia les podía dar esa garantía, dicen ellos. Sin la Iglesia no puede existir. Entonces Roma no duda en decir que Dios no puede garantizar su propia palabra. Solo el hombre en colectividad, refiriéndose a la Iglesia Católica Romana, es quien le daba esta autoridad. ¿Qué más puede ser esto que colocar a la criatura por encima del Creador, verdad? Por eso la Confesión escribió que la autoridad de las Sagradas Escrituras por las que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. Y nosotros inconscientemente, en el trato con inconversos, podemos hacer lo mismo. Lo hacemos. Fácilmente podemos llegar a hacer eso. El inconverso afirma que no encuentra nada en la Biblia que lo haga creer que realmente sea la palabra de Dios. Eso dice el inconverso. Y entramos entonces nosotros en debates tratando de a veces demostrar con arqueología, con la historia o con la razón humana como punto de partida. Y así inconscientemente este punto de partida se convierte en la autoridad suprema. ¿Se dan cuenta? Podemos nosotros caer inconscientemente en querer darle la autoridad a la palabra de Dios a través de darle autoridad a algo que está sobre la palabra, ¿no? Como la arqueología.
Entonces se ponen a esto, la arqueología o la historia o la razón humana, se ponen sobre Dios, como si lo pusiéramos en el banquillo de los acusados, al autor mismo, ¿verdad? Y hermanos, la arqueología ni la historia escrita por hombres o la razón humana son precisas, y mucho menos son la verdad misma, son cambiables, pero Dios no cambia. Las promesas del pacto de Dios descansan en su propia persona y naturaleza y son inmutables e incambiables. Su palabra permanece para siempre. El hecho es que no se puede probar que la Biblia es la palabra de Dios utilizando algo externo a Dios mismo. Esto no significa que el testimonio de la iglesia sea nulo. Eso lo veremos en el siguiente párrafo, ¿verdad? La iglesia puede resaltar que la Biblia es la palabra de Dios, puede y debemos hacerlo, ¿verdad? Pero esto solo es posible porque es la palabra de Dios, porque exhibe en todas sus partes las excelencias que le pertenecen a la palabra divina. La Biblia enseña un plan de salvación y un sistema de ética, los cuales la sabiduría humana no podrían concebir. Es más, la sabiduría humana ni los puede recibir sin la gracia sobrenatural dada por Dios al hombre. Ni siquiera podría el hombre recibir y entenderlo si no fuera por la obra sobrenatural de Dios. Entender y creer que las Escrituras son la palabra de Dios, por lo cual tienen autoridad divina, no depende del hombre ni de la iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. La confesión nos da 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo está atribuyendo el poder para salvar a las Escrituras y se está refiriendo a que Timoteo había sido enseñado en el Antiguo Testamento desde su niñez y que esta exposición a las Escrituras podían ser el medio por el cual llegara a fe al escuchar el Evangelio. Pablo aquí se está refiriendo al Antiguo Testamento, a Moisés y a los profetas, ya que el Nuevo Testamento estaba siendo escrito en ese tiempo. Y las Escrituras del Antiguo Testamento siempre apuntaron a Cristo y revelaron la necesidad de tener fe en las promesas de Dios. Y tienen el poder de llevar a las personas a reconocer su pecado. Son las Escrituras quien hacen eso, quien le dan al hombre convicción de pecado. No es nuestra habilidad para compartir el Evangelio, no es incluso que la persona era no tan mala, no, es la palabra de Dios quien hace esto. No depende del hombre ni de la iglesia, depende de la misma autoridad de la palabra. Las Escrituras tienen el poder de llevar a las personas a reconocer su pecado y su necesidad de justificación en Cristo. Es ahí donde nosotros debemos de poner nuestra confianza. Y noten que la confesión dice enteramente, no parcialmente. Y esto es que la autoridad de las Escrituras para ser creídas no depende de la elocuencia, como ya dijimos, del predicador o del maestro. Tampoco depende de la inteligencia o bondad del que la escucha o la lee, sino de Dios y de su obra sobrenatural. Y cuando crees en esta autoridad, si en verdad has creído, ¿qué debe hacer el hombre? Debe recibirla
y obedecerla. Es una consecuencia natural, porque es la palabra de Dios. Porque esta autoridad proviene del poder que solo las Sagradas Escrituras tienen por ser inspiradas por Dios. Noten que Pablo atribuye el poder de la salvación por la fe mediante el uso de la palabra. Así pasó con Timoteo al responder positivamente tan pronto escuchó el Evangelio. Pablo está atribuyendo el poder para salvar por la fe mediante el uso de la palabra. La confesión también nos da Romanos 1:2, donde vemos el poder y la autoridad de Dios en su palabra. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas. ¿Quién lo había prometido? Dios. ¿Por qué medio? Por los profetas, por su palabra en las Santas Escrituras. Pablo fue llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio que había prometido antes por sus profetas en el Antiguo Testamento. Vemos la autoridad y poder de Dios, quien llamó y apartó a Pablo para llevar el Evangelio a los gentiles. Y esto había sido prometido desde el Antiguo Testamento. Vemos cómo las promesas de Dios en su palabra se cumplen. ¿Por qué se cumplen? Porque es su palabra. Es autoritativa y no dependen del hombre, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma. La confesión ahora nos da varios pasajes que nos muestran el poder de Dios en su palabra como el autor. Y en ellos vemos profecías y el cumplimiento de su palabra en su providencia. Más de 3,800 veces podemos encontrar en las Escrituras: el Señor dijo, el Señor habló, vino a mí palabra del Señor, refiriéndose a la palabra de Dios. Hechos 2:16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días dice Dios. Hechos 2:16. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es el primer discurso de Pedro, en donde los gentiles están hablando diferentes lenguas, y anuncia el cumplimiento de esta profecía dada por medio del profeta Joel, de cómo sería derramado el Espíritu Santo. Y Pedro ve la palabra de Dios, va a la palabra de Dios inspirado por el Espíritu Santo, y cita esta profecía de Joel. Noten, hermanos, donde Joel el profeta anuncia lo que Dios haría. Vean el versículo 16, él dice Dios. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Quién lo dijo? El profeta Joel. Pero vean lo que dice: y en los postreros días dice Dios. El profeta Joel anuncia lo que Dios haría: derramar su espíritu. Él está equiparando lo dicho por el profeta como la palabra de Dios. Vean también Hechos 4:25, hermanos. Hechos 4:25. Que por boca de David, tu siervo, dijiste. Que por boca de David, tu siervo, dijiste. Dios usando la boca de David
¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? David, el siervo, dijo, Dios usando la boca de David, hermanos. En Mateo 13:35, este pasaje es hermoso y nos muestra mucho. Mateo 13:35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Vean, hermanos, este pasaje. ¿Quién abrió su boca en parábolas? ¿Quién? Jesucristo. Mateo 13:35. ¿Quién abrió su boca en parábolas? Jesús. ¿Quién lo profetizó por medio del profeta? Que está en el Salmo 78:2. Dios, el Espíritu Santo, por medio del profeta, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Quién es el único que puede declarar cosas escondidas desde la fundación del mundo? Dios. Vemos el poder de Dios y el cumplimiento de su palabra profetizada por hombres inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y quién más puede hacer esto sino el autor? El Todopoderoso, quien creó por su palabra los cielos y la tierra. El profeta en el Salmo dice, abriré en parábolas mi boca, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Tenemos a nuestro Señor en Mateo 13:35, hablando en parábolas, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Romanos 9:17, porque la Escritura, noten esto, hermanos, porque la Escritura dice a Faraón. Noten ahí los verbos que se le aplican a la Escritura. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y cuando se refiere a la Escritura, se refiere a Dios, quien levantó al Faraón con un propósito. Es decir, Pablo está colocando a la Escritura como a Dios actuando. Vemos a la Escritura como una acción, como el verbo de Dios, ¿no? La Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Dios es el autor de ella, por lo tanto debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Noten este versículo, Gálatas 3:8. Noten este verbo, esta acción que se le da a la Escritura. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Nuevamente acciones divinas atribuidas a la Escritura. Y esto es debido a su autor divino. Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Nuevamente acciones atribuidas a la Escritura, porque la Escritura es viva y eficaz, hermanos. Y hermanos, yo les pregunto de una forma práctica, cuando lees tu palabra de Dios, la palabra de Dios trae consolación a ti, trae consolación, descansas
en la palabra que es inerrante y que es la verdad de Dios aplicada en tu vida, trae eso a tu vida, te da paz, te da consolación, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cómo estás en tu vida? ¿Vives desesperanzado? Como si no tuvieras claro el propósito de Dios en tu vida. Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esta doctrina debemos llevarla a nuestra vida práctica, hermanos. Es la palabra inspirada de Dios y tiene autoridad, y así la debemos de ver, para obedecerla, para ser enseñados, para ser instruidos, para ser edificados, para ser consolados, para traernos esperanza. Es práctico, es práctico. Acciones atribuidas a la Escritura, porque la Escritura es viva y eficaz, hermanos. Primera de Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Están escritas para amonestarnos a nosotros. Lucas 16:17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. La palabra de Dios no cambia, permanece para siempre. Es viva y es eficaz, y fue escrita para nosotros, para amonestarnos, hermanos, para darnos esperanza, para instruirnos. La palabra, la Escritura no puede ser quebrantada. Hechos 1:16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. El Espíritu Santo habló antes por boca de David. Está en las Escrituras. Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. La palabra da testimonio, su testimonio es verdadero, es la verdad, para que nosotros creamos. Porque sucedieron para que se cumpliese la Escritura. En estos pasajes vemos profecías y el cumplimiento de su palabra en su providencia. Juan 19:24. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la Escritura. De Génesis a Apocalipsis vemos el poder y autoridad divinos en las sagradas Escrituras. Nuevamente les pregunto, hermanos, ¿qué autoridad tiene la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué autoridad tiene la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué lugar le das para ser guiado por ella? ¿Vives respetando la palabra de Dios de acuerdo a esa autoridad? O les repito, esperamos a ser llamados a cuentas y querer mandar a alguien, a nuestros seres queridos,
para que se les advierta de ese lugar de tormento? ¿O confiamos en la autoridad de la palabra para compartirles a nuestros seres queridos? Y confiamos en ella. La autoridad de las Sagradas Escrituras por las que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos.